Bendecidos hermanos, en este día damos nuevamente gracias al Señor por poder nuevamente llegar a la intimidad de su casa y poder compartir con ustedes esta hermosa palabra. Hermanos, a la distancia nuevamente, un fuerte abrazo de parte de su iglesia Comunidades de Formación Bíblica. Estamos agradecidos con el Señor por su amor y su fidelidad hacia cada uno de ustedes a la distancia. Es nuestra oración como iglesia que el Señor siga haciendo lo que Él ya estableció en su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Bien, hermanos, en este día vamos a compartir un relato de la palabra hermoso. Cuando yo leí este relato, consideré que era importante compartirlo con cada uno de ustedes. Esta es una palabra que yo sé que hoy traerá edificación a la iglesia. Y para eso vamos a ir, hermanos, al Evangelio de San Lucas, al capítulo 7 y versículo 1, al relato del oficial romano. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 1, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a sus respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vaya, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía. Les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Hermanos, este pasaje marca un momento decisivo en el Evangelio, Señor. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que el Señor al inicio su relación era con gente especialmente judía. A partir de este momento el Señor empieza a romper ese esquema y empieza a relacionarse con gente que ya no era judía, con gentiles. Este relato nos presenta aquí algunas personas. Por ejemplo, nosotros podemos en este relato ver que está hablando de un oficial romano y el que estaba enfermo era un esclavo del oficial romano. Y dice que cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos. Aquí podemos ver que ya el Evangelio empieza a romper barreras. El Señor rompe los paradigmas y Él empieza a predicar, a hacer milagros y empieza un anuncio del reino de los cielos. Pero empieza un anuncio en el cual Él empieza a romper el esquema en el que su ministerio pues daba inicio. Mire, un oficial romano, un esclavo, ancianos judíos, respetados, dice la palabra. Él empieza a romper el esquema y yo creo que la iglesia debe de entender este contexto de la palabra, porque vemos que al Señor
no le impiden. El Señor no tiene problemas por las diferencias y Él llega al hombre enfermo. Este es un tiempo, hermanos, en que tal vez el distanciamiento social, el estar separados a la distancia, no debería ser un obstáculo para el anuncio, para la expresión del reino de los cielos. Al contrario, mire, aquí el Señor rompe con esto. Oficial romano, este era un problema racial. El Señor no tuvo problemas porque era un hombre romano. Un esclavo era una condición social. El Señor no tuvo inconvenientes con la condición social. Ancianos judíos representaban el sistema religioso de ese tiempo. No tuvo problemas con esto. Entonces, dejamos claro lo siguiente. El Señor no tiene problemas con las cuestiones de raza. Dios no tiene problemas con cuestiones sociales. El reino de los cielos no está peleado ni siquiera con el mismo sistema religioso. Hermanos, es importante entender, el Señor empieza a romper los paradigmas. Cuando Dios empieza a obrar en la vida de las personas, Él no ve distingos, Él no tiene barreras, Él no encuentra si nosotros tenemos problemas como este tipo. El evangelio del reino traspasa las barreras étnicas, raciales, nacionales, porque era romano, y religiosas. Oiga, yo quiero hacerle a usted, para empezar este tema de hoy, una pregunta importante. ¿Está usted dispuesto a romper con todo tipo de barreras? Seguramente hay más barreras, ¿verdad? Hoy solo hemos nombrado, partiendo del relato, de barreras raciales, barreras sociales, barreras religiosas, económicas, políticas. Pero vemos cómo el reino empieza a avanzar sobre la tierra en este momento. Y dice la palabra de Dios que en el verso 4, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es Él, pues ama al pueblo judío. Construyó, dice la palabra, construyó una sinagoga para nosotros. Mire, al final el Señor resalta en este relato que a Él le había impresionado la fe que este hombre tenía. ¿Por qué le impresionaba al Señor la fe de este hombre? Porque en primer lugar, este era un hombre considerado en ese momento un gentil, porque no pertenecía al pueblo de Israel. Era un hombre que no había sido educado y formado en el amor a Dios, pero a pesar de ello, era un hombre que, como podemos ver aquí, había construido una sinagoga para los judíos de ese entonces. Hermanos, obviamente hoy está claro para usted y para mí que el tiempo del reino, de la predicación, de la exposición, del testimonio del reino de los cielos, estamos viviendo un tiempo, la iglesia está viviendo un tiempo importante. Nosotros debemos tener, cuando digo apertura de mente, me refiero a la apertura que da la palabra para poder comprender el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Y sí me impresiona a mí que lo primero que el Señor dice es lo que dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, ¿verdad? Que en Cristo no hay diferencias, hermanos, ¿sí? Que para el Señor no hay diferencias. Dice Gálatas 3, 28. Escuche cómo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno
en Cristo Jesús. Hermanos, el reino de los cielos no es exclusivo de alguien. El reino de los cielos no podemos encerrarlo en paredes. El Señor vino, como dice la palabra, el Señor vino a romper las barreras que existían. Él dice, ya no hay judío. O sea, mire, a veces los cristianos somos atraídos un poco por la religión judía. Y hay gente que se viste, se pone atuendos y llegamos a crear una combinación de judeocristianos, ¿verdad? Pero el Señor dijo, ya no hay judíos. O sea, no hay judíos, no hay griegos, o sea, no hay gentiles, no hay esclavos, o sea, no hay condición social, no hay condición económica, política, dice, no hay hombre, ni hay mujer, ni las cuestiones sexuales, dice, porque todos son uno en Cristo Jesús. Él vino a ser, hermanos, a establecer un solo reino e indivisible. La Biblia dice el reino de Dios, el reino de su Hijo. Y en ese reino, nosotros en Cristo, como lo dice el verso 29, si ustedes de Gálatas 3:29 son de Cristo, son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Hermosa palabra. Hermanos, el Señor no tiene hijos favoritos. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros somos descendencia de Abraham en la fe y somos herederos, dice la palabra, según la promesa. Hermanos, el justo hoy por la fe vivirá. Miren, nuestro sistema, nuestra vida no puede ser afectada por una pandemia. Una pandemia no puede llevar a los hijos de Dios a la crisis o al fracaso, porque de hecho los hijos de Dios tienen una gran diferencia el día de hoy. Tienen derecho a una herencia y los hijos de Dios debiésemos gozar de esa herencia. Algo que me impresiona a mí, en lo que acabamos de leer del Evangelio de San Lucas capítulo 7, dice el evangelista, dice el evangelista cuando habla, dice, y le rogaron al Señor que fuera porque este hombre merecía, ¿verdad? Que este hombre merecía que Dios que Jesús lo atendiera. Pero dice la palabra, dice claramente en Lucas capítulo 7, en el versículo 6, Jesús entonces fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Mire, creo que este hombre algo tenía, y si algo resalta es que era un hombre entendido, porque decía, yo reconocía quién era el que iba a llegar a su casa. Obviamente él no se sentía digno. Claro, a diferencia de este hombre, usted y yo, nosotros sí fuimos justificados en la cruz por el Hijo de Dios. No éramos dignos, pero gracias a esa justificación hoy, nosotros, a diferencia de ese hombre, sí tenemos acceso a la presencia de Dios mismo. O mejor dicho, Dios mismo ahora habita en nosotros. ¿Qué quiero explicar con esto? Dice el versículo 7, oiga, el verso 7 dice, ni siquiera, ponga atención porque esta es una parte muy linda que hoy quiero resaltar. Soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo sanará. Escuche cómo dice, no soy digno de que entres a mi casa. Tú tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará.
Impresionante la capacidad de entendimiento de este hombre. Él dijo: tú di la palabra y mi siervo sanará. Y dice el verso 8: lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Tenemos que entender que este hombre era un oficial romano, era un militar, y como militar entendía o tenía clara algunos aspectos, y uno de esos aspectos era la autoridad. Y cómo cuando hablamos, hermanos, de cómo la autoridad él la reconocía solo a través de la palabra. Oigan esto: solo es suficiente con que tú digas la palabra. Tú di la palabra y mi siervo sanará. O sea, no necesitas siquiera ir y tocar a mi siervo, sino solo di la palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder. Es lo que el hombre nos enseña. Sé que tu palabra tiene poder, y si tú lo dices, eso va a ocurrir. Qué impresionante el entendimiento de este hombre con la palabra. Hoy vemos muchos hermanos sensacionalistas, ¿sí? Sensacionalistas, hermanos que necesitan ver para creer, necesitan tocar algo, necesitan palpar. Hoy está de moda, ¿verdad? Traiga esto, póngase aquello, tome esto. Si tú tomas del agua que el apóstol tomaba, si tú... Este hombre dijo: yo no soy digno, pero solo tú di la palabra, y eso será más que suficiente. Vean esto. Aquí hay dos aspectos importantísimos, dos aspectos muy importantes que queremos el día de hoy dejar bien claros. El valor que tiene la palabra. Efectivamente, el valor que tiene la palabra. Para este hombre, para este oficial romano, la palabra de Dios tenía tanto poder ligado a la autoridad a través de la palabra. Y él enseña cómo la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Yo quiero leer lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12. Dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que espada de doble filo. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Algo importante. Encontré un artículo acerca de la palabra, de la espada. En este tiempo la espada que usaba el ejército romano se llamaba gladius. Era una espada impresionante. Solo el escuchar de esta espada infundía temor en los ejércitos, en los enemigos. Y algo que llama la atención es que, fíjese, vamos a tratar de entender esto, o voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, era un oficial, era un militar que entendía y que conocía del poder que tenía la palabra, sinónimo de la espada. Esta famosa espada llamada gladius, esta espada era del tiempo contemporáneo en el tiempo de Jesús, en que se escribió esto.
Esta espada tenía algunas características que yo quiero resaltar hoy. Primero, era de ataque rápido y mortal. Oiga usted, esta espada era de ataque rápido y mortal. Segundo, era eficiente y terrible en penetración y perforación. Cualquier ejército enemigo temblaba ante el ejército romano al saber que esta espada estaba en poder del ejército de Roma. Y eso mismo inspiró al escritor de la palabra, al mismo Señor lo inspiró, que dice la palabra que él usó de ejemplo esta espada. Tanto era la fama de esta espada que el mismo Señor recalcó, dice la Biblia, el apóstol Pablo recalcó el tema de la espada. Ahora, ¿qué quiero explicar con esto, hermanos? En primer lugar, que la iglesia hoy tiene una arma de ataque rápido y mortal. O sea, la espada no deja moribundos. La espada tiene la capacidad, esa eficacia, esa rapidez y esa mortandad. Miren, no es posible que la iglesia hoy crea que los procesos de rompimiento, de ataduras, de pecados, de maldiciones, de pobrezas y todo ese tipo de cosas que afectan a la vida de la iglesia, estas son cosas que se van a ir dando poco a poco. No, miren, esta espada tenía una de esas cualidades. Era rápida y mortal. La segunda dice que era eficiente y terrible en penetración y perforación. Era una espada que tenía un largo promedio de 70-80 centímetros. Era de doble filo, su estructura era reforzada, era algo extraordinario. Se dice que esta espada, por su capacidad y por su filo, 5 centímetros que fueran introducidos en el cuerpo de un adversario tenían la capacidad de desgarrarlo y de llevarlo a la muerte. Eso a mí me impresionó. Ahora, ¿por qué la Biblia? Yo siempre me he preguntado, y aquí está una respuesta muy linda. ¿Por qué la Biblia nos dice que la espada, compara la palabra con la espada como una espada doble filo? Quiero explicarle a usted por qué hoy. En primer lugar, la Biblia dice porque es eficaz. Y esa era una característica de esta famosa espada. O sea, queremos dejar bien en claro que la espada, la palabra de Dios, es eficaz. Cuando decimos que es eficaz, estamos diciendo que es poderosa, ¿verdad? Es eficaz, que sí es efectiva. Vean esto. Todas las situaciones que pudieran afectar en nuestra vida, sujetas a la palabra de Dios, a lo que Dios ya dijo, porque es la misma voz de Dios, la misma palabra, Dios mismo, que es la palabra operando en nuestras vidas. Hermanos, el evangelio del reino tiene como una característica esencial su eficacia. Es eficaz. Si Dios te dijo, si la palabra dice que Dios ya te bendijo, ya te bendijo. Si el Señor dijo que ya te sanó, Dios ya te sanó. Si Dios te dijo que Él tiene el control sobre esa situación en tu vida, la palabra, Dios tiene el control. Si Dios te dijo que esto es así, así será. Vean esto. Cuando decíamos hace un momento que esta espada, la Gladius, tenía un poder de penetración y perforación, obviamente tenemos que compararlo con lo que dice Hebreos, ¿va? Dice el escritor de la carta a los Hebreos que penetra y parte, dice, oiga usted. O sea, era una espada que penetraba y partía. O sea, esta era una de sus mayores características. Era una espada, oiga esto,
una espada que tenía poder de penetración y perforación. Qué hermoso, penetra y parte. Hoy la palabra de Dios, yo espero que penetre y parte en tu vida lo que necesita ser atravesado por el mismo Señor. Penetra y parte. Qué hermoso, ¿verdad? Que hoy esa palabra en primer lugar es viva y eficaz. Ahora me dice la Escritura que penetra y parte. O sea, sí tiene esa capacidad de penetración y de partimiento, de rompimiento, de ataduras, de maldiciones, de enfermedades, de pobrezas, de miserias. Hermanos, la palabra de Dios es segura, es eficaz. Es algo que me impresiona. La Biblia nunca dejará de impresionarnos lo que nos enseña. Y cuando dice que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué dice la Biblia que la palabra, oiga esto? Porque al final la palabra es superior a la espada de la cual hoy hemos estado hablando, de la gladios. Porque dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios es superior a cualquier espada creada por la mano del hombre, cuando la palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos. El poder que la palabra de Dios tiene supera cualquier poder humano, supera cualquier medicamento, cualquier cosa creada por el hombre, supera cualquier situación. La palabra de Dios, grabes esto en su mente, es más cortante que toda espada de dos filos. Ningún poder humano, ninguna arma forjada contra nosotros, ningún proyecto que se levante en contra de los hijos de Dios tiene tal poder. Ese poder que la palabra de Dios tiene, más cortante. O sea, no es una simple espada de dos filos. La Biblia dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué diferencias existían entonces? Mire, si aquella espada que fue valiosa en su momento, era gloriosa esa espada porque dio victorias y llegó a ser de Roma uno de los imperios más grandes establecidos en la tierra en su momento, esa espada se quedó corta y le voy a explicar por qué. Hay tres diferencias. Yo quiero que ponga atención a estas tres diferencias. Tres diferencias que aquella espada no podía lograr. Dice la carta a los Hebreos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquella espada en manos de los romanos solo penetraba la carne, perforaba y hacía daño, pero esta espada penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oiga la capacidad de penetración que tiene la palabra, el alma y el espíritu. O sea, no tiene límites. Llegar al espíritu del hombre, llegar al alma del hombre, solo la palabra de Dios lo puede hacer. Sanar tu hombre interior, sanar tu alma, tus sentimientos, tus emociones, todo aquella parte almática, todas tus emociones, tu recuerdo, tu pasado, el daño que a ti te hicieron. No hay ningún psicólogo, no hay ningún medicamento, no hay nada que pueda afectar de tal manera la vida del hombre, empezando por su alma y por su espíritu, como el poder que tiene la palabra de Dios. El hombre puede ser traspasado en alma y espíritu, es traspasado a través de la palabra de Dios. Tus emociones, tus sentimientos, los traumas que tuviste de niño, todo lo que tenga que ver con mi alma y con mi espíritu es afecto por la palabra de Dios. Por eso es que aquella espada se quedaba corta. Dice, y oiga esto que dice la carta a los Hebreos, llegas y penetra hasta las coyunturas de los tuétanos.
Quiere decir que penetra también a nuestra parte física. Si Dios dijo algo, su palabra dice algo, hermanos, significa que la palabra de Dios afecta mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. No hay una sola área de mi vida en la cual esa palabra, esa espada, no pueda afectar y cambiar mi vida. Qué extraordinaria, hermanos, la palabra de Dios. La Biblia, la voz de Dios. Una sola palabra, ¿va? Por eso le decía al Señor, tú di la palabra y mi siervo sanará. Ese centurión romano sí tenía claro esto. Él sabía que la palabra de Dios era superior a su espada y que podía cambiar y afectar la situación, el entorno, la salud de su esclavo. Y dijo, tú dices que mi esclavo está sano y mi esclavo está sano. Señor, si tú ya en la cruz dijiste que consumado es todo, significa que mi vida en Cristo está resuelta en la cruz y yo lo creo. Si tú dijiste que tú ya me proveíste, que tú me has bendecido con toda bendición en lugares celestes, yo lo doy por hecho. Esto no lo puedo dudar, porque yo fui penetrado por esa palabra, fui afectado. Miren, el método más eficaz de liberación en la vida de un hombre es la palabra de Dios. A veces oramos y decimos, espíritu de pobreza, de pereza, fuera, huye y todo. Pero, perdón, si yo conozco un método eficaz, es esta palabra. Esta palabra que penetra las coyunturas y los tuétanos, penetra lo más profundo de nuestra área física en nuestra vida. El hombre es afectado, escuche usted, espíritu, alma y cuerpo, por eso es traspasado, es transgredido. Hay rompimientos en todo nuestro ser a causa de esta palabra. Y escuche esto, dice la carta a los Hebreos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que separa y aclara. Ah, mire qué hermoso. O sea, mire, hay mucha confusión hoy en la iglesia. Y la iglesia perece por ignorancia. Pero cuando llega la palabra a tu vida, se va la ignorancia. Y conoces tú la verdad y la verdad te hace libres. Y la palabra de Dios, dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que lo que está haciendo es separar y aclarar. Hermanos, dichoso el que habiéndome encontrado no se confunde, dice el Señor. Claro, el que es traspasado por la palabra, porque Cristo mismo es la palabra. Cuando yo tengo un encuentro con el Señor, no debo entender que fue un encuentro emotivo, aquella noche que yo lloré, aquella noche que Dios tocó mi corazón. Claro, tenemos experiencias emocionales, pero una experiencia en espíritu, en alma y en cuerpo, una experiencia de la palabra de Dios puede, oiga esto, puede separar y aclarar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, dejar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu en una verdadera situación de estabilidad espiritual, emocional y físicamente. ¿Qué le digo? Dios tiene control. Solo cuando yo soy traspasado por la palabra de Dios. Mire, me he gozado realmente entender esta parte hermosa de la palabra de Dios. ¿Qué dijo este hombre? Tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Así es. Este hombre era un gentil y por eso el Señor se quedó admirado. Porque este hombre no había sido creado en el temor del Dios de Israel. Este hombre había sido creado en la cultura romana. Y él como hombre romano, como un militar, él entendía el tema. Oiga, este hombre entendía a claridad cómo funcionaba la autoridad. Quiero dejar algo claro. Cuando hablamos de la autoridad, ¿sí? Cuando hablamos de la autoridad, tenemos que entender que hablamos de gobierno.
Este hombre dice la palabra que era un hombre, él mismo decía, yo mismo estoy sujeto a mi autoridad, ¿verdad? Como yo tengo mis subalternos. Si yo le digo a uno de estos, ve, va. Y si yo le digo a uno de estos míos, bien, viene. Y si tú dices esto, así va a ocurrir. Mire, este hombre como un hombre de milicia, él entendía cómo funcionaba el gobierno. Y creo que es algo que como hijos de Dios a veces nos hace falta entender un poco el tema. No entendemos cómo funciona el gobierno, cómo funciona el tema de la autoridad, ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de la autoridad? Mire, dice el versículo de Mateo 11, perdón, de Lucas, él dijo, yo mismo estoy sujeto. Ahora, yo quiero explicar algo aquí, ¿sí? Un hombre como él era un hombre que había sido facultado, preparado, capacitado para moverse en un sistema de gobierno, en un sistema, en un reino. Los hijos de Dios debemos tener claro esto. Debemos aprender a entender, hermanos, que debemos interpretar cómo funciona el gobierno de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 28, verso 18, él dijo, oigan esto, todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan mis discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero referirme a la parte en donde él dijo, todo poder me ha sido dado, por lo tanto, vayan y hagan. Era lo que el oficial romano había entendido. Él había entendido con toda claridad, él estaba claro cómo funcionaba el sistema de gobierno. Y creo que es lo que la iglesia no entiende. El Señor dijo, a mí me fue dado la autoridad, el poder. Yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Ese poder que me fue, esa investidura que yo tengo, es la misma que ustedes tienen. El poder que yo, Jesús resucitado, tengo, es el mismo poder que ahora la iglesia debiese estar gozando y deleitándose y usando ese poder que yo tengo. Hermanos, yo creo hoy que la iglesia, Dios le dio la facultad de gobernar y reinar en esta tierra. Por lo tanto, vayan y hagan. O sea, a nosotros nos fue transferido ese poder y esa autoridad. Usted y yo como iglesia hoy debiésemos tener bien claros que se nos fue dado un poder, una autoridad para gobernar, para reinar en esta tierra, para ejercer dominio, para usar la palabra que se nos fue dada como parte de nuestra armadura. Hoy nosotros tenemos, oiga esto, tenemos la capacidad de influenciar a través de la palabra de Dios en las vidas de las personas, en espíritu, en alma y en cuerpo. Podemos suplir, podemos bendecir a la gente en todas las diversas áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo, porque en nosotros hoy está el que es la palabra de Dios. Y es más, dijo el Señor, yo les di, dijo, ¿verdad? Así como me fue dado, yo les estoy dando. Y por eso los envío. Los he hecho ministros competentes. A ustedes yo los capacité, los preparé, les di poder, les di gloria, les di el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que ahora opera en ustedes. Por lo tanto, dijo, vayan y hagan. Hermanos, qué hermoso. Dice Mateo 11:33, ya casi para finalizar. Oiga cómo dice el Evangelio de San Mateo. Que el reino de Dios, oiga, el reino de Dios avanza. Hoy, desde los tiempos de Juan, le voy a leer el versículo, un segundito.
Mateo capítulo 11, verso 12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo gente valiosa y decidida logra formar parte de él. Hermanos, qué hermoso. Desde el tiempo de Juan el Bautista, dice la palabra aquí, hasta ahora el reino de Dios avanza. El reino de Dios no se detiene. Una pandemia no ha detenido el reino. No, el reino avanza a pesar de los enemigos. Solo, eso sí, la gente valiente y decidida logra ser parte o formar parte de ese reino. Hermano, yo lo desafío a usted en el nombre del Señor hoy. Sea valiente, sea decidido a formar parte de este maravilloso reino. ¿Sí? El reino de Dios no se ha detenido, el reino ha avanzado. El sistema religioso, ¿verdad?, está detenido, está colapsado, pero el reino de Dios avanza a pesar de las situaciones, de las adversidades de la vida. Eso sí, solo la gente valiente y decidida logra, escuche cómo dice, logra ser parte de él. El Evangelio de San Juan, para terminar, dice en el capítulo 16, verso 33, les digo estas cosas para que estén unidos en mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Hermanos, Dios quiere que seamos una iglesia unida, gozosa en Cristo y que nos armemos de valor, porque como Él lo dijo, yo he vencido al mundo y a los poderes que lo gobiernan. En Cristo la iglesia tiene victoria segura. Hermanos, como ese centurión, un hombre gentil, pero que conocía el poder de la palabra y de la autoridad de Dios, hoy la iglesia debe tener claro el poder de la palabra. Debe saber que tiene autoridad, tiene poder y autoridad. En una mano el poder y en la otra la autoridad para conquistar, para heredar lo que Dios ya nos entregó. Pero seamos valientes hoy. El poder de Dios está en nosotros. Qué maravilloso hoy, qué alegría me da poder decirle a usted, hermanos, el Señor ha vencido a los poderes que gobiernan en este mundo. Ese virus, esas bacterias, esa situación económica, esa enfermedad, ese problema, esa situación que está afectando a tu vida, el Señor ya la venció en la cruz. Así que, hermanos, vamos a orar hoy. Señor, te damos gracias este hermoso día por tu palabra, porque en una mano has puesto la palabra y en la otra nos diste la autoridad. Con tu palabra y con tu autoridad, revestidos con la armadura del creyente, nosotros tomamos nuestra herencia, la parte que tú ya conquistaste en favor de nosotros. Hoy te decimos, Padre, gracias por lo que ya hiciste en nosotros. Señor, el reino rompe barreras y hoy nos atrevemos a romper las barreras religiosas, sociales, raciales, de nación, porque en Cristo somos uno solo. La iglesia en Cristo es una sola. Gracias te damos por lo que has estado haciendo y por lo que seguirás haciendo, porque todo esto que hoy nuestros ojos ven, Señor, tú lo hiciste ya, Señor. Tú tienes el control de lo que hoy ocurre en la tierra. Señor, ¿hasta cuándo esto dure? ¿Hasta cuándo? Tú lo tienes bajo control hoy. Señor, gracias te damos por tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuevamente a la distancia, de veras, un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendecidos sean cada uno de ustedes en sus casas, en su trabajo y en todo lo que ustedes emprendan, porque el Señor está con nosotros.
Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecidos con toda bendición. Amén.